Hola inversores, bienvenidos nuevamente a Cap Investing. Hoy viernes 4 de noviembre de 2022 vamos a hacer el análisis bursátil semanal con todas las noticias que tuvimos principalmente en el mercado norteamericano. Vamos a ver cómo están cerrando los índices, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500, porque estoy grabando este video minutos antes del cierre de la rueda, que sería 5 de la tarde. Hora argentina. Recuerden algo importante, la semana que viene el mercado se corre una hora, Estados Unidos va a abrir 11:30 am y cierra a las 18 horas, y lo mismo va a ser el mercado local, va a correrse una hora, ¿sí? Va a abrir 11 am, el Merval cierra 18 horas. Pero bueno, en el análisis bursátil de esta semana vamos a tener las noticias que tuvimos ya el día lunes, que vino de nuestro país vecino, Brasil. Vamos a ver un poco las principales noticias económicas de los Estados Unidos, Vamos a hablar de la suba de tasas de interés por parte de la Fed, vamos a ver algunos balances y también tomo algunas empresas. Esta vez tomé el sector de lo que es e-commerce. Vamos a ver un poco los balances, cómo fueron las presentaciones de balances de Etsy, eBay y Mercado Libre. Esta última, la verdad, que presentó un balance bueno, cumplió con las expectativas, pero lo vamos a ver en profundidad minutos más adelante. Antes de comenzar, a todos les agradezco que se sumen a la comunidad del Value Investing, que se sumen a este canal, y como siempre los invito a darle like, a suscribirse y a hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, perfecto. Y lo que están viendo ahora es el mapa con las acciones, con las principales acciones del S&P 500. Esto es al cierre del viernes, faltan algunos minutos para que cierre el mercado. Pero voy a hacer una cosita para que veamos cómo están cerrando las principales acciones. Primero los voy a saludar, me voy a apagar. Así ya dejan de verme y puedo mostrar toda la pantalla, y vamos a ver la performance semanal que tuvieron las principales acciones del S&P 500. Como pueden ver, hasta el momento Microsoft tuvo una caída del 5,51%, Google casi un 10% abajo, Amazon un menos 19,52% abajo, también Meta, que no podemos verla aquí, pero cayó un 9% esta semana. O sea, hubo tecnológicas con caídas muy grandes. Apple un 4% abajo, Adobe un 10% abajo. El sector de semiconductores fue bastante bueno en líneas generales, excepto Qualcomm, que está cerrando la semana 9,43% abajo, pero Intel, post presentación de balance, está arriba semanalmente 4,26%, lo mismo Nvidia y AMD. El sector de energía esta semana, realmente no tengo el dato de memoria, pero creo que el WTI tuvo una suba de casi un 10%. Dato a verificar y se los voy a pegar aquí en las tarjetitas, pero como pueden ver, las principales compañías de energía de los Estados Unidos, como es ExxonMobil y Chevron, están cerrando semanas verdes. Pero pasemos ahora a ver el S&P 500, y lo estamos viendo comparado contra el Dow Jones y el Nasdaq, los dos principales índices también. En realidad estos son los tres principales índices en los Estados Unidos, hay más. Pero lo que pueden ver es que el Dow Jones en lo que va del año tuvo una corrección o una baja del 11,23%. El S&P 500 una caída del 21,18%, es el que está en el medio con la línea celeste. Y el Nasdaq está en menos 36% abajo, es el sector más afectado por toda esta política económica que está haciendo la Fed y además el contexto inflacionario en los Estados Unidos. Pero pasemos ahora sí al día lunes, que hubo noticias bien temprano, y las noticias vinieron de la eurozona, como te lo estoy mostrando acá con la manito, que se presentó el dato de inflación en la eurozona con un máximo histórico del 10,7%. Y dentro del aumento de precios, particularmente en lo que es energía y alimentos, es lo que más ha aumentado en la eurozona. Pero los aumentos también se han visto afectados por la invasión de Rusia
a Ucrania, ¿sí? Que comenzó a finales de febrero. El Banco Central Europeo, cuyo objetivo es controlar la inflación, vamos a ver cómo vienen por ahora, al igual que nosotros, vienen perdiendo, ¿no? Nosotros, me refiero aquí en Argentina. Bueno, confirmó que iba a haber subas en las tasas de intereses, ahora lo vamos a pasar a ver. Les dejo también la noticia aquí de Silvia Amaro, en donde, bueno, cuenta un poco también sobre los datos. Se los voy a dejar en la descripción por si les interesa y quieren ir a leer la noticia, la pueden ver un poquito más en detalle acá. Por otro lado, más cercano a nuestro país, en Brasil, recuerdan que el domingo hubo elecciones, las cuales ganó Lula, ahí por muy estrecha diferencia. Yo había tuiteado que PBR, Petrobras, estaba de premercado 8,19% abajo. Luego el amigo Pablete, muchísimas gracias Pablo, me sumó que el ETF EWZ, que es el ETF brasilero, estaba de premercado 2,77. Pero ¿qué pasó? Luego, a medida que abrió el mercado y se fue desarrollando la rueda, fíjense cómo cerró. Por ejemplo, PBR recuperó bastante esa caída que tenía en el premercado de 8,19 y terminó cerrando negativo 4,68. Y el ETF, el EWZ, terminó positivo, terminó 3,88%, es decir que el mercado dentro de todo se tomó bien este cambio de presidente entre Bolsonaro y Lula. Así que les dejo también estos datos como para que los vean. Después ya en la semana en lo que es Estados Unidos tuvimos varios datos. Empezamos el martes 1 de noviembre con el dato de las ofertas de empleo, que el dato arrojó una cifra de 10.717 millones de ofertas versus los 10 millones que tenían estimado. Que como pongo también en el tweet, digo, esto es un buen dato para la economía norteamericana. Obviamente que haya más ofertas de empleo que la que se estiman, pero no tan bueno para el mercado. Y ahora lo volvemos a analizar en un ratito. Ya ustedes se deben imaginar por dónde viene la mano, ¿no? Después el día jueves tuvimos otro dato. Ya aquí en el medio, el día miércoles, me lo dejé para la siguiente presentación, hubo dato de la tasa de interés. No me lo salteé, pero quería mostrarle primero estos tres datos económicos. Fíjense, el jueves 3 de noviembre hubo datos de peticiones de desempleo, que estas peticiones de desempleo es cuando las personas van y piden por primera vez el seguro de desempleo porque, por ejemplo, los despiden de su empresa. Bueno, el dato fue de 217.000, o sea, esto está en K, versus los 220, o sea, hubo menos peticiones de desempleo. O sea, por un lado, más ofertas de empleo, por otro lado, menos peticiones de desempleo. Nuevamente, buen dato económico para los Estados Unidos, pero los futuros en ese momento se fueron más para la baja. O sea, que no fue un dato, o sea, es un buen dato, pero no para la persona que invierte en los Estados Unidos, ¿no? Y hoy viernes a la mañana se conoció la tasa de desempleo, que fue de un 3,7% en Estados Unidos. Recuerden que esto es peticiones de solicitudes de desempleo contra la tasa de desempleo, que es de 3,7%, sí, un poquito por encima de lo estimado. Creo que por eso también una de estas noticias fue positiva, por eso el mercado termina cerrando, o esperemos que termine cerrando verde hoy, el día de hoy, ya que se agregaron 261.000 trabajos en octubre. Pero bueno, digamos que este fue el dato positivo para el mercado, ¿sí? No para la economía, porque aumentó un poco 0,1% el desempleo, pero sí para el mercado. Estas tres noticias, como pueden ver, va a ser muy importante seguirlas. ¿Por qué? Porque la Fed toma seguramente muchísimos más que estas tres noticias que yo les mostré, pero lo que me refiero es lo que nosotros como inversores podemos ver para tratar de anticipar qué puede llegar a ser la Fed. ¿Cómo está, para cerrar ya lo que es noticias y Estados Unidos? El índice Fear and Greed está en 57%. Aquí abajo pueden ver cómo el mercado, ¿no?, pasa de el miedo a la euforia.
todo esto bien a corto plazo. Y el Buffett Indicator, que sí ya es un indicador que me gusta verlo de largo plazo, que actualmente está 27% por encima de la trendline, ¿sí? La semana anterior estuvo en un 23%. Ahora sí, pasamos a el dato que fue el día miércoles. Yo acá puse martes 2 del 11, le pido disculpas, me equivoqué en la presentación. El dato fue el miércoles con la suba de interés. 15 horas se dio a conocer el dato, que subían 75 puntos básicos, es decir, la tasa de interés era de un 4%, el mercado reaccionó bien, pero 15:30 es la conferencia de prensa que Powell hable y da un speech y luego lo abre para consultas de periodistas. Entonces aquí dijo estas dos cositas que se las dejo marcadas. Hacer una pausa no es algo en lo que estemos pensando y no hay sentido de que la inflación esté disminuyendo. Entonces lo que está diciendo es que nosotros vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir siendo hawkish, ¿sí? Que era prematuro pensar en pausar las sumas de las tasas y que, bueno, todavía hay camino por recorrer. Es como que el mercado estimaba y se dio la suba de tasas, pero Powell salió a decir que iban a seguir siendo hawkish y bueno, y el mercado, aquí ven el S&P 500, esto están velas, debe ser velas de 3 minutos, sí, de 3 minutos. Y bueno, devolvió todo lo que venía subiendo en el día y terminó incluso muy por debajo. Así que habrá que seguir de cerca las noticias en la economía, las noticias de inflación. Vamos a ver qué pasa ahora el próximo mes con la tasa de interés. Recuerdan que en análisis bursátiles anteriores yo presenté una noticia y en Twitter también que venía diciendo de que había varias personas, miembros del comité, que ya estaban un poco en desacuerdo con la agresividad que estaba teniendo la Fed. Pero bueno, habrá a ver qué pasa. Yo, si les doy mi punto de vista, lo que vengo diciendo siempre, yo creo que esto va a seguir, porque hay cosas que por más que se suba la tasa de interés, hay factores que son ajenos a Estados Unidos y exclusivamente. Ya lo vimos, fíjense en la inflación en la eurozona, la suba en los commodities, en la energía. Entonces creo que esos factores, por más agresividad que pueda tener la Fed, no los va a poder manejar. Está bien, pero bueno, es mi punto de vista. Yo quizás me mantengo un poco más pesimista y pienso de que este mercado puede seguir así algunos meses más. Muy bien, seguimos. Luego de la presentación y de la conferencia de prensa, la hermosa foto chorreando sangre, el mercado. Fíjense, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, bueno, el sector tecnológico, como siempre, es el más afectado. Claramente no cayó bien la noticia en el mercado. Presentaciones de balances que tuvimos esta semana quedaron chicos, pero les dejo esto en grande, no hay ningún problema. Cualquier cosa pueden ir a Twitter, buscar y están los datos. Balances positivos los presentó AMD, cumpliendo con las estimaciones de ingresos y beneficios por acción. Pfizer también bastante bien. Uber, buenos datos de ingresos, cayeron un poco los viajes, pero bastante positivo. Electronic Arts, compañía que analizamos en el canal, buen balance también en los ingresos, no así en los beneficios por acción. CVS, también buen balance para esta empresa de salud. Qualcomm, balance negativo. Yo, como les dije, hoy voy a analizar 3 balances de sector e-commerce. Eli Lilly también balance que no cumplió con las expectativas. En realidad sí cumplió con las expectativas de ingresos y de beneficios por acción, pero no las previsiones futuras para el cierre de año, ¿no? El anualizado. Y MetLife también no cumplió con las expectativas, pero algo en el balance debe haber que el mercado la terminó castigando. Igual no es tanto, ¿no? 1,45. Sí, de aftermarket, pero en una presentación de balances hay que ver qué presentó la compañía. Seguimos, tuvimos también balances de Starbucks, balance bastante positivo, logió un poco, me parece que creo que ya en los precios se esperaba que Starbucks tenga un buen balance. eBay, empresa que ahora vamos a ver el balance, subió un 7% en el aftermarket,
Mercado Libre también buen balance. Creo que se esperaba en el caso de Mercado Libre que los ingresos no fueron lo esperado, sí los beneficios por acción. Creo que gustó cómo viene evolucionando la compañía y el precio estaba quizás un poco por debajo. Porque revisemos después el balance, vamos a ver que tampoco fue una locura como para que tenga una suba del 5,35%. Entonces aquí quizás el mercado sobreexageró en algún momento con Mercado Libre. De hecho, la analicé en el canal y la tuiteé que en un momento valía $680 hace 2 o 3 meses. Etsy también muy buen balance con una suba aftermarket de un 10%. Entonces vemos que eBay, Mercado Libre y Etsy todas tuvieron balances que estuvieron luego aftermarket 5, 6, 7% por encima. Coinbase también un balance que en principio los ingresos y los beneficios por acción no eran con las expectativas quizás que se esperaba, pero sí subió un 5%. PayPal se cayó, opinión, también es una empresa para ver el balance, no tuve tiempo de verlo. Y Moderna también, otra opinión con caídas del 13% y el 12% respectivamente. Pero comencemos a analizar un poquito, vamos a ver los 3 balances de eBay, Etsy y Mercado Libre. Dejamos para el final nuestro unicornio. Y vemos que tuvo ingresos por 2,4 billones, superando las expectativas, beneficios por acción de $1 por acción también, y las previsiones de ingresos y de beneficios por acción también superando las estimaciones, arriba un 7%. Podemos ver aquí en eBay, fíjense los ingresos que han sido decrecientes, ¿sí? Esto, fíjense que presentó 2,38 billones, que es un 2% por debajo del trimestre anterior e inclusive de los 2,5 billones del mismo trimestre año 2021. ¿Está bien? Es decir, que está bien, el balance fue bueno, pero fíjense cómo sus ingresos han ido cayendo a lo largo de las presentaciones de balances. También tenemos otros datos, yo te los voy a dejar para que los revises, pero básicamente los beneficios por acción se han mantenido bastante constantes, quizás entre 1, 1,5, 0,90, pero los ha tenido bastante constante. Su free cash flow, que ha subido este trimestre con respecto al trimestre anterior y lo mismo al mismo periodo 2021, y sus ingresos operativos y sus márgenes, fíjense que han caído un poco. También lo que es Q3 estuvo en 690 millones, estuvo por debajo de Q2 2022 y también mucho más por debajo de Q3 2021. O sea que a la actualidad lo que presentó, lo que estamos viendo, no es un panorama muy bueno en la actualidad. Sí presentó lo que es la previsión para 2022, para el próximo trimestre, con lo que es GMV, que es el Gross Merchandising Value, que sería el valor total de las mercaderías vendidas durante un periodo de tiempo, ¿sí? Es una medida para ver el crecimiento del negocio comparado contra otros trimestres, por ejemplo, ¿no? Y vemos que hace la estimación de 17,5 a 18,1, lo que prevé los ingresos en 2,42 a 2,5 billones, ¿sí? Pasamos arriba y esperan tener ingresos mejores que el Q3, así que esperemos que lo pueda llegar a cumplir. Creo que por eso el mercado reaccionó. También tenemos los operating margin non-GAAP, que estarían en los 30%, ¿sí? Lo podemos comparar acá, o sea, recuperaría este margen o lo mejoraría con respecto al Q3 2022. Y los beneficios por acción non-GAAP también estarían por encima de 1. Es decir que yo, como para terminar la deducción y el análisis, que este balance, si bien cumple las expectativas, no mejora del todo, pero sí la previsión futura es buena. Por eso creo que el mercado reaccionó con un más 7%. ¿Está bien? Cualquier cosa, igualmente, déjame en tus comentarios tu opinión, que me encanta que podamos interactuar. Etsy, seguimos con la segunda empresa de e-commerce, también presentó balances superando las expectativas, bastante por encima de lo que eran las expectativas. Fíjense,
presentó ingresos por 594 millones de dólares. La estimación era 562 millones. Sus beneficios por acción en 0,58 contra los 0,37 dólares. Y la previsión de los ingresos también mejoró de 700 a 780 millones. Que de aftermarket la acción llegó casi un 10%. Y luego abrió al otro día el mercado. La acción evolucionó al alza y terminó cerrando con un más 14,27%. O sea, super pulgares para arriba. Y quien estuvo comprado en Etsy anteriormente al balance y la agarró en un buen precio, bien, perfecto, lo felicito. Después tenemos algunos datos de Etsy. También podemos ver Q3 2022 GMS. GMS sería el Gross Merchandising Sales, que es la cantidad en millones de dólares de los artículos que vende Etsy. Empresa que tendría que analizar en el canal, me la debo. Fíjense que estuvo, y también al igual que eBay, fíjense que en los trimestres anteriores vienen cayendo las ventas, ¿sí? Comparado incluso contra el trimestre anterior y el mismo trimestre 2021. También sus ingresos, que fueron de 594, se han mantenido constantes, no han tenido un crecimiento como para que la acción se vuelva un 14%. Y su EBITDA ajustado también, mismo, o sea, la verdad que ves el balance de Etsy y de eBay, viene bastante parecido. Aquí compara los números contra 2019, ¿sí? Entonces, claro, contra 2019 era Etsy antes de la pandemia y aquí sí tenés un crecimiento considerable. Te están diciendo, por ejemplo, que tiene más, o sea, que los usuarios activos, los compradores, los clientes activos crecieron un 100%. Son 88,3 millones y en el 2019 eran de 44,2. También, por ejemplo, el gasto que están haciendo en millones de dólares estos buyers, o sea, los compradores, son de promedio de 135 dólares, un 33% más de lo que lo hacía en el 2019. Entonces, esa comparación actual contra 2019, sí, es realmente un crecimiento muy, muy bueno. Vemos algunos datos más de Etsy. Nos vamos ya a las previsiones para el Q4 y seguimos con nuestro unicornio. Fíjense las ventas, ¿sí? Las ventas tienen un crecimiento de un 9,21%. Yo acá estoy calculando esto, los 9 meses de 2022 contra los 9 meses de 2021. O sea, tuvieron un crecimiento de 9,1%. Luego, los costos por vender los bienes crecieron un 16,4%. Aquí sí podemos deducir que tenemos un factor inflacionario que está haciendo que los costos por vender todos esos bienes crezcan. Bueno, tenemos también acá el total de los gastos operativos, que fíjense en 2022 cómo han aumentado con respecto a 2021. También su ingreso neto, digo ingreso neto entre comillas porque es pérdida neta en realidad para el 2022. Y también su ingreso neto por acción diluido está también en valores negativos en 7,62. Pero, ¿qué espera para el cuarto trimestre de 2022? Bueno, ventas, el GMS de 3,6 a 4 billones. Podemos venir a verlo acá. Sería un crecimiento bastante importante. También un ingresos entre 700 a 780 millones. Bastante por encima con respecto al trimestre anterior. Y lo que se le EBITDA aproximadamente un 27%. Es decir, que este balance también fue empujado por las previsiones futuras que son las del Q4 2022. Esto es Etsy. No es un análisis técnico, solamente ver que su máximo histórico, que fue en noviembre aproximadamente 2021, cayó casi un 70%. Está tapado acá justo porque me di a lo que estaba cotizando en los $100.
una corrección bastante grande tuvo en el precio. Y llegamos por último, y ya cerrando este análisis bursátil, a Mercado Libre, que presentó el balance el jueves por la tarde después del mercado, balance positivo. Mercado Libre presentó ingresos por 2,69 billones de dólares, pero lo más destacable fue que sus beneficios por acción superaron ampliamente, o podemos decir muy bien, sus estimaciones. Beneficios por acción que presentó de 2,56 dólares contra los 2,32 dólares. Y después vamos a ver algunos datos futuros de previsiones que tiene, al igual que eBay y Etsy, para el cuarto trimestre. Mercado Libre divide por segmento, ¿no? Tiene su segmento Marketplace, que es todo lo que se vende a través de la web. Después tiene Mercado Pago, Mercado Crédito, Mercado Envíos, y da los datos. Yo tomé los más relevantes. Este es de Mercado Pago, en donde pueden comparar. Fíjense, Q3 2022, aquí está por país: Argentina, Brasil, México y otros. Y también tienen el consolidado para el volumen bruto del merchandising anualizado, cuál fue el crecimiento o el decrecimiento, y también sus ítems vendidos. Fíjense que en salmón, podemos decir, está el Q3 2022. Se puede comparar contra el Q2 2022. Aquí tuvo un crecimiento del 87%. En Argentina creció bastante. También los ítems vendidos, que crecieron un 5%. Tengan en cuenta que aquí, por ejemplo, en el total de unique buyers, o sea, los compradores únicos, que en Q4 claramente por las festividades esto aumenta, es decir, que tengan Q3 2022, esto está en billones, ¿no? Miles de millones, es decir, en billones, 42,5 billones, la verdad que ha sido bastante bueno. Fíjense también cómo ha ido evolucionando país por país, pero tuvo ventas que, excepto en Argentina, en el resto de los países se estuvo incluso hasta a veces por debajo, en Brasil y en México. Vamos a ver lo que es Mercado Pago, porque recuerden que se puede pagar con Mercado Pago por fuera de la plataforma, ¿no? También tiene datos bastante buenos. Fíjense lo que es todo lo que es adquisición y cuentas digitales. Q3 2022 esto está en billones de dólares, 32,2 billones de dólares, y cómo va creciendo comparado contra trimestre, un crecimiento del 72%. También pueden ver en lo que es pagos, todo lo que es consolidado en el marketplace, en Mercado Libre, y todo lo que es por fuera del marketplace, y pueden ver cómo, bueno, tuvo una pequeña caída aquí en el Q3 2022, tuvo un crecimiento solo del 39%, pero en líneas generales se mantiene un buen número, lo mismo que fuera de lo que es el pago dentro de la plataforma, ¿no? O sea, los servicios de Mercado Pago. Lo que es Mercado Crédito, que esto es relativamente nuevo, ¿no? Este segmento de mercado que lanza créditos para que las personas puedan comprar productos. Fíjense cómo ha crecido muchísimo. También este portfolio de créditos lo divide por merchandising online, merchandising en cuentas, consumidor, tarjeta de crédito. Pero miren cómo ha crecido trimestre a trimestre este segmento. La verdad, muy bueno. Q3 contra 2022 tuvo 2,77 billones. Y fíjense que en lo que fue 2021 fue muy por debajo. Es decir, que ha crecido más de un 100%. Voy a pasar porque no nos va a dar el tiempo. Me estoy quedando sin tiempo. Beneficios por acción. Aquí podemos ver los últimos 9 meses. O sea, sumariza los 9 meses desde enero hasta septiembre de 2022 inclusive. Beneficios por acción disponible para sus accionistas 0,30. ¿sí? Y en el 2021 fueron de 2,6. Acá lo compara ya sí trimestralmente. Q3 2022 de 2,57 contra 2021. Así que
pulgares para arriba para Mercado Libre. Vamos a ver sus activos, sus pasivos, un poco su deuda, a ver cómo ha quedado esta empresa. Fíjense que aquí remarco esto es al 30 de septiembre de 2022 y esto es al 31, ¿sí?, de diciembre de 2021, y fíjense cómo su cash y sus equivalentes han caído un 43%. Ahora sus inversiones de corto plazo han crecido un 139%. A ver, en porcentaje claramente que subió muchísimo más de lo que cayó, pero si lo vemos en dólares, en nominales, vemos que ha sido bastante parejo, ¿no? Después el total de activo corriente ha crecido un 14% y el total de activos tuvo un crecimiento del 18%. Vamos a ver sus pasivos. Pueden acá revisar absolutamente todo. Me estoy quedando sin tiempo, así que voy a ser súper breve. Su total de pasivo corriente tuvo un crecimiento del 20% y el total de sus pasivos también tuvo un crecimiento del 20%. Es decir, le puse esto aquí en modo de resumen. Activos corrientes fueron de 9,35 billones versus los 7 billones de los pasivos corrientes. Así que tiene más activo corriente que pasivo corriente. Así que está muy bien. Y sus total de activos también superan al total de pasivos. Por último, y aquí ya sí vamos cerrando el balance y el video, fíjense sus ingresos netos y el costo por vender sus bienes. Yo lo que hice acá es hacer lo siguiente. Primero lo marqué también acá en azul porque el total de los costos operativos, fíjense, estos son 9 meses, ¿no?, de 2022, la suma de los primeros 9 meses del año, cómo creció. Y creció casi al doble de lo que había sido 2021. Entonces quizás es una señal de atención, pero fíjense cómo Mercado Libre gasta este dinero y fíjense que el 10% de el total de sus ingresos netos los gasta en productos y en desarrollo tecnológico y el 12% lo gasta en lo que es ventas y marketing. Tengan en cuenta que vieron que Mercado Libre, si ustedes pueden realizar una compra, al menos aquí en Argentina, a la mañana te puede llegar a la noche o te llega de un día para el otro, que es algo fantástico, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene esos costos. Esa calidad de servicio es la que estamos viendo acá y este incremento que ha tenido en el total. Pero también, así como han aumentado sus costos, fíjense que también han aumentado sus ingresos, que eran de 4,9 billones, comparándolo contra 2021, ¿no? Actualmente es de 7,5 billones. Y aquí abajo le dejé marcados sus ingresos netos, que están a 2022, la suma de los primeros 9 meses, en 317 billones de dólares. ¿Qué espera por delante esta empresa? Y creo que esto va a aplicar lo mismo para Etsy y para eBay, que después del exitoso tercer trimestre que tuvo, un fuerte crecimiento y rentabilidad, ahora la atención está puesta en el desempeño del cuarto trimestre, que trae de vuelta el Black Friday, la Copa del Mundo y la Navidad. Entonces, dice, bueno, seguimos tan optimistas como siempre sobre los fundamentos de nuestro negocio, hemos fortalecido nuestra posición de liderazgo en comercio, nuestro negocio fintech, lo pueden seguir leyendo acá. Básicamente a mí me encanta Mercado Libre porque no solo me encanta el modelo de negocio y todo lo que hace para mejorar, sino que creo que es una empresa que ya es una excelente empresa en donde cualquier producto que uno quiera ver cuánto sale o cuánto está, que lo quiera comparar, o muchas veces ya directamente ir a comprarlo, sabes que vas a Mercado Libre. Pero bueno, esa es mi opinión. Cualquier cosa vos me puedes dejar la tuya en los comentarios. Inversores, esto ha sido todo por el análisis bursátil de hoy. Hicimos una barrida bastante grande, espero que te haya gustado y si te gustó te invito a darle like, a suscribirte al canal y a hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Les deseo a todos un muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo análisis bursátil.